Vamos a saludar a nuestros compañeros. A ver, en los chats. Vamos a decir. Good evening. Vamos a saludarlos. Good evening, participants. Buenas noches a todos los participantes. Ok. Bueno. Hello, Jacqueline, Sergio, Patricia, Ibel. Prendan sus cámaras, por favor. Vamos a saludarnos, vernos. A ver. Ya. Está escribiendo uno de sus compañeras. Hello, Sergio. Good evening, profesor. Good evening. Qué bueno. Sergio, Jacqueline, vamos con las cámaras, por favor. Vamos a contestar a sus compañeras. Ya. Hello, Patricia. Micrófono. Eso. Está silenciado, Patricia, tu micrófono. Good evening, profesor. Good evening, Patricia. Ya vamos entrando. That's good. Hello, Ibel. Bien. It's May 31st, el último día de mayo, and tomorrow is June. Y el frío se va acentuando, ¿no? Se va haciendo sentir cada día. Por lo menos acá en La Paz estamos ya con un frío intenso a esta hora. Difícil de salir. Bueno. Hello, Isabel. Good evening. Good evening. Bien, vamos a comenzar la clase y mientras van terminando de ingresar sus compañeros, vamos a trabajar un poco en esto, ¿no? Los saludos. Entonces vamos a poner acá un subtítulo que diga Greetings. Los greetings son los saludos. ¿Ya? En inglés tenemos varias formas de saludarnos. Por ejemplo, a esta hora podemos decir good evening. ¿No es cierto? Buenas noches. Podemos usar el how are you? ¿Cómo están? O podemos usar de pronto un hello o un hi. Entonces podríamos decir good evening, professor, o how are you, professor, o hello, professor, hi, professor. ¿Cuál es la diferencia? El good evening obviamente es un saludo formal, buenas noches. Good evening, professor, good evening, Isabel, good evening, Patricia, good evening, Sergio, etcétera, etcétera. How are you también es formal, serio, ¿no? ¿Cómo estás tú? How are you? How are you?
El hello y el hi son más informales, son como para ya de ya de confianza, ¿no? Cuando conoces a la persona. Hola, hola, cualquiera de los dos, hello, hi, pero ya es más informal. Adicionalmente a estas 4 formas de saludarnos, vamos a, como en todo idioma, ¿no es cierto? Las personas nos saludamos de diferente manera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? Etcétera, etcétera. Imagínense si alguien quisiera aprender castellano, tendríamos que darle varias respuestas de cómo uno se saluda. Entonces, en inglés, lo que vamos a hacer es poco a poco, para no confundirnos, ir viendo, como estamos en nuestro curso básico, entonces vamos a aprender aquellas cosas que nos sirvan para el nivel. Good evening, ¿no? Al saludo se contesta con otro. Por ejemplo, good evening Isabel, good evening professor. A ver, Andrea, good evening Andrea. Good evening, profesor. Profesor. Okay. Cuando decimos how are you, ¿cómo estás? Entonces ya vamos a colocar acá. Al good evening también se responde con otro good evening, ¿no? Al how are you, ¿cómo estás? Estoy bien, good. Well, fine, okay. ¿Qué tal este? So, que quiere decir más o menos. ¿Qué tal este otro? Not so good, no tan bien. Bad, estoy mal. O ¿qué tal otro? Very bad, muy mal. Eso va a depender de cuál sea tu estado de ánimo, ¿no? Emocional o físico, etc. Good y well significa lo mismo. Bien, bien. La diferencia está en que good es más informal y well es más formal, pero ambos significan bien. Fine también es bien. Ok también es bien, ok. Puedes escoger cualquiera de esos, ¿no? Los dos primeros son formales, good, well. Fine y ok un poquito menos formal. So es como decir ni bien ni mal, más o menos. Not so good, no tan bien. O sea, un poco menos que regular. Not so good. Bad, estoy mal. Supongamos que estás con el ánimo mal, ¿no? O de pronto un resfrío. I'm bad, estoy mal. Y very bad ya es cuando realmente las cosas no están bien. Al hello y al hi, ¿no? Como es informal, entonces vamos a responder. Si quieres hello y el otro te puede responder también hello. Hello Inés, hello profesor, o de pronto en lugar del hello también puedes responder con un hi. No hay diferencia. O de pronto si la otra persona te dice hi, Mabel, ¿no? Tú también le puedes responder hi o también puedes responder hello.
tampoco hay diferencia. ¿Ya? Entonces, estos son los saludos en inglés. Nos hemos saludado con un good evening porque es de noche. Pero si fuera en la mañana, tendríamos que hacerlo con un good morning. ¿No? Buenos días, good morning, good morning. Y si fuera en la tarde, tendríamos que saludarnos con good afternoon. Good afternoon. Buenas tardes. Hasta acá, ¿alguna duda o alguna aclaración? Come on. Sergio, adelante. Sí, profesor, una consulta, duda. Cuando respondemos en la noche al profesor, good evening, profesor, y cuando queremos dirigirnos a los compañeros, no sé si está bien, good evening, tal vez classmate. Ok, ya. Si tú quieres saludar a tus compañeros, les puedes decir, acá voy a poner un par de palabras que pueden servirnos, ¿no? Efectivamente, lo que tú dijiste, classmates, esto quiere decir compañeros, classmates, pero o sea, cuando son compañeros de la clase, ¿no? De algún curso que estés tomando. Ujú. ¿Qué tal si son compañeros de trabajo? Entonces les dices workmates, compañeros de trabajo, workmates. Ujú. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra duda? Adelante, Inés. Sí, good evening, profesor. Good evening, Inés. Disculpe, no, sí, va a disculpar que no estaba tal vez mi audio muy conectado. Me quedó la duda, profesor, o sea, del good, el well, el fine, o sea, en ese orden es más formal a medida que va subiendo, digamos, el menos formal es el good y el ok sería como más formal. Eso no sé Al si puedes revés, repetir, por favor, que al no me quedó muy revés. claro. Ah, ya. Estamos en lo más formal, good y well, y menos formal, fine y ok. Al revés. Ya, muchas gracias, profesor. ¿Ya? Lo que pasa es que como el inglés es un idioma universal, de pronto un británico te dirá well, un americano te dirá good, un canadiense fine, un australiano ok, dependiendo, o sea, son todas formas buenas, correctas, pero por eso estoy dando una amplia gama de respuestas que seguramente en algún momento van a escuchar y bueno, es correcto. Ya, ¿algo más con respecto a los saludos para pasar a otra cosa? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ya, entonces vamos a pasar a las presentaciones. Entonces vamos a agarrar acá y vamos a ver cómo nos presentamos. Entonces vamos a poner un subtítulo que diga Introductions. Los introductions son las presentaciones. Introductions. Por ejemplo, a ver, supongamos que voy a presentar a Mabel con Fernando. Entonces le digo, Mabel, ¿no? Toma, te presento a Fernando. This is Fernando. Entonces hago lo mismo, le digo, Fernando, this is
Mabel. Y acabo de hacer ya una presentación. Este es el equivalente de decir, Mabel, te presento a Fernando, Fernando, te presento a Mabel. Y una vez que los presento ya, volvemos, ¿no? Hello, hi, good evening, how are you, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es cuando nosotros presentamos a dos personas. Ahora, cuando de pronto te piden que tú te presentes, entonces ya no hay necesidad de una persona extra, ¿no es cierto? Entonces simplemente podríamos decir así. Dependiendo, si es formal, digamos, buenas noches, good evening, ¿no? Y my name is, y, ¿no? Digamos, Ibel, Fernando, Mabel, Andrea, Gonzalo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si es una reunión, si no es tan formal, no necesitamos usar unos buenas noches, porque es una reunión de amigos. Entonces puedes decirle, hi, hola, y lo mismo, ¿no? My name is. Estas son las presentaciones. Así nos presentamos en inglés. Ahora, una cosa muy importante. En general, cuando hablamos en inglés, no el micrófono silencien, por favor, porque hay ruido que nos está distrayendo. Eso, gracias. Decía que en inglés no se estila mucho el besar a una persona cuando la conoces por primera vez. O sea, no es común. No es que no vas a ver nunca, pero no es común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dos personas se presentan en inglés, la mano, el shaking hands, dar la mano, es lo usual, ¿ya? Lo correcto. Digamos, Mabel, this is Fernando, Fernando, this is Mabel. How are you? Mucho gusto. Entonces, ahí podríamos utilizar el que da la mano, el que extiende la mano es el que dice nice, mucho gusto. Dice nice to meet you, mucho gusto. Nice to meet you. Digamos, Mabel, te presento a Fernando, Fernando, te presento a Mabel. Entonces Fernando dice, nice to meet you, Mabel. O al revés, ¿no? No hay problema. O nice to meet you, Fernando. La otra persona, la que responde al saludo de mano, tiene que decir nice to meet you y le agrega un to. Digamos, nice to meet you too, Fernando. Ahora, ¿cuál sería el equivalente de esto? Mucho gusto, Mabel. El gusto es mío, Fernando. ¿Ya? Entonces, la persona que da la mano dice, nice to meet you. Y la persona que responde ese saludo tiene que decir, nice to meet you too. Tiene que agregarle este to. Estas son fórmulas de saludo. Quiere decir, una fórmula es una frase entera. Por eso no se tiene que traducir palabra por palabra. Hay que memorizar toda la frase y usarla. No analizar palabra por palabra, porque es una fórmula de cortesía. Entonces lo que tenemos que hacer es, nice to meet you, mucho gusto, y nice to meet you too, el gusto es mío. Y empezar a usar. Hasta acá, ¿alguna pregunta o duda? A question, una pregunta, or a doubt, una duda, doubt. It's okay. Hasta aquí está todo bien. Ya.
Super. Ok. Profesor, Adelante. no, no es una duda, profe, pero quería que vuelva a leer esta palabra, introductions, ¿cómo hay que pronunciar? Introductions. 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 Presentaciones. ¿Ok? Introductions. Gracias. All right. Ahora vamos a pasar a las despedidas. Una vez que nos hemos presentado y hemos hablado y llega la hora de despedirnos, voy a poner acá las despedidas. Lip takings. Lip takings son las despedidas. ¿Cómo nos despedimos? Por ejemplo, si fuera en la noche, como es este curso, nos vamos a despedir con un good night. Ese es buenas noches, pero para despedirnos solamente. ¿Ya? Es despedida. Good night, class. Entonces, good night, professor. Es una despedida. También podemos despedirnos con un so long, que es un equivalente a decir hasta luego, o sea, formal. Podríamos también usar un take care, cuídense, take care, take care. O podríamos usar un goodbye, ¿no? Adiós, goodbye. Y si queremos ser mucho más informales, un chao, bye. Ahora, si nuestra despedida va a ser muy breve, porque supongamos que tienes que, o vas a ver a la otra persona en pocas horas o al día siguiente, también les podrías decir, nos vemos. See you. Porque la vas a ver en unas cuantas horas, digamos es tu compañero de trabajo. No va a pasar mucho tiempo hasta que la veas. ¿Ok? Ya. Entonces, estas son las despedidas que nosotros podemos usar en inglés. Una vez más, good night, so long, take care, goodbye, bye, see you, nos vemos, o hasta la vista. ¿Cómo se responde a estas despedidas? Con lo mismo, good night, so long, so long. O si quieres puedes intercambiar. De pronto tú te dicen so long y tú le dices take care. Te dicen goodbye, tú le dices bye. Te dicen good night, tú le dices see you. No hay problema. No tienen necesariamente, no tienes que responder de la misma forma. Adelante, Sergio. ¿Cuál es tu duda o acotación? Gracias, profesor. Sí, hasta mañana también es un saludo que se utiliza. No sé si es correcto también para el inglés. Until tomorrow, no sé si está bien. Léxico, no sé, profesor, Ya, por favor. muy bien. Para eso voy a borrar este see you, ¿ya? Porque lo voy a poner completo. See you es nos vemos, pero si tú quieres ser más específico, puedes decirle nos vemos mañana. See you tomorrow. Tomorrow. Ahora, la frase que tú me acabas de decir, until tomorrow, también quiere decir hasta mañana,
pero es muy formal. Algunas personas lo usan, pero la mayoría no. Es más común see you tomorrow. Pero until tomorrow también quiere decir hasta mañana. Puedes usar también Sergio, pero digamos con personas con las que tu trato es muy formal, ¿no? Con tus jefes, ¿no? Superiores del trabajo, personas mucho mayores que tú, etc. Porque si le dices until tomorrow a alguien de tu edad, te va a entender, pero es como decir, ¿cómo me va a decir a mí eso? No es frecuente que entre amigos se diga until tomorrow. Mejor es see you tomorrow. Adelante, Andrea. Profesor, solamente aclarar también en el caso de como pusieron see you tomorrow, también podría ser see you later. See you later quiere decir hasta más tarde. Claro, o sea, por eso puse solamente la base, ¿te acuerdas? See you, porque ahí le puedes tú aumentar. Si quieres hasta mañana, see you tomorrow. See you Saturday, nos vemos el sábado. Si quieres, digamos, see you later, hasta más tarde. ¿Ya? Lo único que tienes que observar es que si le dices hasta más tarde, será pues hasta mañana, hasta un par de horas, ¿no? Si lo vas a ver de aquí a un mes, no le puedes decir see you later. Entonces, adecuando al contexto, todas las opciones son buenas. Es correcto lo que dices. Thanks, Más profesor. dudas, más dudas. Pregunten, no tienen que quedarse, saquen su duda. O de pronto he visto esto en otro lugar, a ver, no te quedes con la duda. Ya, perfecto. Entonces, it's okay. Muy bien. Una vez que nos hemos saludado, nos hemos presentado y nos hemos despedido, entonces, como ya podemos empezar a preguntar algunas cosas un poco más personales. Por ejemplo, lo que veíamos la anterior clase, ¿no es cierto? La anterior clase decíamos que cómo tú deletreas tu nombre. How do you spell your name? How do you spell your name? Por ejemplo, Hugo, Elizabeth, Patricia, Mabel, Jacqueline, Maritz, etcétera, son nombres que tranquilamente no tendríamos problema en escribir. Pero ¿qué tal los nombres de un árabe, de un coreano, de un americano? Entonces es más complicado, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando uno necesita decir, ¿cómo deletreas tu nombre? How do you spell your name? How do you spell your name? A ver, y vamos ahora, vamos a practicar lo que les dejé como tarea, ¿no? El abecedario. Si yo viera a Eli Blanco, le digo, Eli, how do you spell your name? ¿Cómo deletrearías tu nombre, Eli? My name starts E-L-Y. Blanco. B-L-A-N-C-O. Ya. Eli Blanco. Good. Inés, how do you spell your name? A ver. Sería I-N-E-S-V-I-L. La V chica como vibrando. V. Sí. V. V. Ya. ¿Así? Ya. V. Sí. I-L-E-L-O-R-U-I-Z. Ok. R-U-I. I-Z. ¿Cómo Z. es Z? Sí.
La Z, dijimos en una anterior clase que se Sí, puede más pronunciar ujú. de dos formas. Puede ser Z o puede ser Z, como una R. Sí. Z. Los británicos pronuncian Z y los americanos Z. Ambas formas de pronunciar la Z son aceptadas. Afortunadamente, el resto de las letras son comunes, no hay diferencia en la pronunciación, solo en la Z. Entonces, puede ser Z o puede ser Z. Ya, me parece bien, estamos más rapidez, ¿no? A ver, Patricia. How do you spell your name, Patricia? ¿Cómo lo harías? Patricia. Okay. Andrea Valdez. How do you spell your name? Andrea. Vildez. Okay, sorry. Andrea. Valdez. Z. Listo. ¿El otro más? ¿El otro apellido? ¿O solamente? Yes. Ya. Yes, yes. Valdriano. VA. ¿Está bien VA. así? No, V. V chica. Ah, V. 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 Arm. R. Y arm. No, arm. L. 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 Ajá. L. L. E. E. R. 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 Perdón. R. I. N. I. N. N. O. N. Muy O. bien. Eso. Good. Adelante, Patricia. Thank you, Andrea. Vamos, Patricia. Sí, quería preguntarle si me estaba hablando a mí o a la otra Patricia. Es que somos dos. Oh, sorry. Ya. Claro, hay dos Patricias. En este caso, Ajá. a ti, Patricia. Ya. Deletrea tu nombre. How do you spell your name? P, R, T, R, E, P, A. A, P, Ajá. A, T, R, 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 E, I, I, C, C, I, E, A. I know, A, Q, Q, U, U, A, I, ya, perdón, I entre la I, is, S, 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 P, P, E, I. ajá, No, sí, está I bien. está bien. I. Ok. Ya, está muy bien esto, pero tenemos que acelerar. ¿Ya? Antes que termine el curso, tenemos que ser rápidos en deletrear. Por ejemplo, a ver, voy a poner una frase aquí. A ver. Tonight, I am very happy to be with you again. Tonight I am very happy to be with you again. Esta noche estoy muy feliz de estar con ustedes de nuevo. Ahora, ¿qué tal, Gonzalo? Deletrea eso. Tonight I am very happy
T-O-B-E-W-I-T-H-Y-O-U-A-G-A-I-N. ¿Ya? Eso tenemos que lograr. Entonces, si cada día un poquito, unas 2 o 3 frases podemos ir practicando, es bueno. ¿No es cierto? Los que tengan problema con la pronunciación de alguna letra, vean el enlace que les mandé, ¿no? En el WhatsApp del curso, ahí está un videíto muy clarito con pronunciación, entonces ahí puedes despejar alguna duda de cómo se pronuncia y luego solo practicas y vas a ver que no te vas a equivocar. Patricia, ¿quieres preguntar algo o sigue la mano de hace un rato? Estás con la mano levantada, Patricia. No, lo voy a quitar ahorita, teacher. Disculpe. Ya. Entonces, una de las habilidades que tenemos que lograr también antes que termine el curso es la de deletrear apropiadamente. Vamos con la otra habilidad que también les he encargado, ¿no? Vamos a practicar los números. Por ejemplo, what is your cell number? ¿Cuál es tu número de celular? What is your cell number? Entonces, directamente, a ver el mío, por ejemplo. Seven three seven 47723. 737-47723. Los espacios son para que la persona que te está escuchando tenga el tiempo suficiente para anotar. Por eso separamos un poquito los números. Ahora vamos a probar con otro. Digamos un fijo. A ver, un fijo. Digamos... ya. A pesar de que ese ya no sería un cell number, ¿ya? Vamos a borrar entonces. Este ya sería un what is your home number o home telephone number. Cuando decimos home, inmediatamente es el número de un teléfono fijo. Office, telephone number, el de la oficina. Home, telephone number, el de tu casa. What is your home telephone number? Y vamos a poner acá. Con su... Supongamos eso, ¿no? Entonces, what is your home telephone number? 2-234-749. 2-234-749. También tenemos que ser capaces de dar una numeración con esa rapidez. ¿Por qué? Porque no es solo para ti. Cuando a ti te dictan un teléfono, tampoco lo van a hacer muy pausado. De pronto alguien te va a decir, tú le pides a un cliente, a un amigo de otro lugar, le dices, dame tu teléfono, what's your telephone number? Y te va a decir, ok, 2-234-749. Y si no estás entrenado para eso, entonces vas a estar con que, what, qué, ¿no? Repite, etcétera, etcétera. Y a veces no siempre es posible eso. Por eso hay que alcanzar también rapidez, ¿no? What's your cell phone number? Okay, it's 737-47723. What is your home telephone number? It's 2-234-749. Ya, un poquito de rapidez. ¿Cómo vamos en la numeración del 0 al 100?
Levante la mano alguien que tenga alguna dificultad para hacer un briefing, un repaso muy rapidito. Yo ya sé que nos han enseñado desde kinder, ¿no es cierto? Pero siempre para corregir alguna pronunciación sería interesante si es que consideran que alguien necesita un reforzamiento en este aspecto. Anybody? ¿Alguien? No. Ok. De todas maneras, lo voy a hacer porque esto es muy importante. Sabemos que el zero es el número bebé, ¿no ve? ¿Por qué bebé? Porque no tiene ni un año, pues. ¿No? Zero. Zero es el bebé de los números. El cero en inglés se pronuncia zero o también como la O, como si fuera una O. Cualquiera de esas dos formas es correcta. Luego vienen los números niños. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tampoco no hay problema con eso, ¿eh? Son los números niños. Los niños no causan mucho problema. Pero cuando llegan a los 11 años, esa edad es complicadita, ¿no? Porque están empezando a despegar, ya no son niños. Les gusta el reggaetón. Y a veces no se entienden ni ellos mismos. Son medio raritos esa edad. Por eso vamos a poner aparte estos dos números, que igual que los de esa edad son un poco especiales. 11, 12. 11, 12. 11, 12 o 12, 11. Ya. Los vamos a memorizar así, separaditos, porque no son ni niños, no son todavía ni jóvenes, entonces, ¿no? 11, 12, 12, 11, 11, 12, 12, 11. Luego ya vienen los adolescentes, con características casi comunes, ¿no? 13, 14, 15, 16, todos suenan igual casi. 17, 18, 19. Todos terminan en tin, 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 tin. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Todos terminan en tin, tin, tin. A partir de los 20, ¿no es cierto? Ya son adultos jóvenes, algunos contemporáneos, un poco mayores, otros mayores, pero bien, todos ya adquieren responsabilidad. Entonces, 20, 30, 40, también tienen una pronunciación parecida porque todos tienen derechos y también obligaciones comunes. 50, 60, 70, 80, 90. Todos estos son adultos. Y también todos tienen una terminación igual. T, T, T. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. T, T. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. No confundir con los adolescentes. Los adolescentes terminan en tin, tin, tin. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Los adultos en T. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y finalmente el abuelo de los números, el mayor, es el 100, el 100.
100. El mayor. Ahora, si nosotros hacemos combinaciones, a partir del 20 podemos lograr esto. Digamos, el 20 es un 20, más el 3, 23. 23. El 30 es 30, más un 4, 34. El 40 es 40, más un 7, 47. El 50 es 50, más un 8, 58. El 60 es 60, le pongo un 2, 62. El 70 es 70, le pongo un 4, 74. El 80 es 80, le pongo un 9, 89. El 90 es 90, le pongo un 1 y es 91. Y así vamos, podemos ir jugando con los números, ¿no es cierto? Para alcanzar. Esto de saber del 0 hasta el 100 es muy importante también. Para un curso como el de nosotros, que es un nivel básico, que sepas del 0 al 100 ya estás más que servido, suficiente. Luego aprenderemos otras cantidades mayores, pero por ahora está bien. Hasta acá, sobre los números, ¿alguna pregunta o duda? También es otra habilidad que ustedes tienen que dominar antes que acabe el curso, ¿no? Tienen que saber deletrear y tienen que saber trabajar los números de forma correcta. Ya. Muy bien, ahora entonces paso a despejar las dudas. En el transcurso de estos días han revisado seguramente los ejercicios en plataforma, han encontrado algo que merezca alguna duda, que despeje alguna duda o tienen preguntas. Ahora les doy la tribuna libre. Adelante. Adelante, Isabel. He estado revisando los ejercicios, hice mis tareas hasta el ejercicio 4 y he tenido un poco de dificultad con el was y el were, además de utilizarlo, ¿no? Con el yo, tú, él. Hay ejemplos en el que utiliza Daniel y Claudia, trabajaron, hicieron, entonces me complica cuando hay ejemplos que van un poquito más allá de lo que normalmente realizamos, ¿no? Entonces quisiera que me explique más para cuándo se utiliza was y were, por favor. Ya. Entonces vamos a la was. Was es un verbo en tiempo pasado que significa era o estaba. A veces significa era y a veces estaba. ¿Cuándo se utiliza el was? Cuando hablo de ella, por ejemplo, she was. Sí. Cuando hablo de él, Sí. he was. Cuando hablo de eso, it was. Ahora, si quiero usar nombres y digo, por ejemplo, Isabel, en lugar de ella voy a usar Isabel. Isabel was. Isabel era o Isabel estaba. Y si de pronto digo, a ver, uno de los varones, Benjamín. En lugar de él puedo decir Benjamín, ¿no? Y voy a usar también eso, ¿no? Benjamín was. Ahora, ¿cuándo utilizo el where? El where, que significa eran o estaban. Por ejemplo, yo puedo decir ellos estaban,
They were. Pero ¿qué tal en lugar de ellos puedo decir Paola y Patricia, o sea, ellas, en lugar de they estoy poniendo los nombres. Were. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo que estás haciendo es reemplazar los pronombres personales por nombres reales de personas. No hay problema. Incluso aquí en el was, digamos, en lugar de it was, sabemos que el it es para las cosas, puedes poner, digamos, en lugar de it, the computer. La computadora estaba averiada, estaba dañada, etcétera, etcétera, etcétera. Si en los ejemplos de la plataforma, en lugar de los pronombres, te ha puesto nombres de personas, exactamente igual, funciona igual, Isabel, solamente ha cambiado en lugar de pronombres, nombres. ¿Está más claro? Sí, otra pregunta, por ejemplo, creo que había un ejemplo de mi auto estaba, no me acuerdo, entonces imagino que eso entra en it, por ahí debería ser was. Claro, por supuesto. Y ahora el were solo sería en nosotros, ellos, eso es lo que quisiera saber, porque también había otro ejemplo, nuestro médico, algo por ahí, no me acuerdo muy bien del ejemplo, pero ahí me dejó confusa, no supe si poner was, were, ¿no? Ahora te lo voy a poner acá. ¿Cuándo usamos were? Cuando hablamos de nosotros, cuando hablamos de ellos, cuando hablamos de ti. En estos tres casos usamos were. We were, they were, you were. Y cuando usamos el was, cuando hablamos de ella, cuando hablamos de él, cuando hablamos de mí, de eso, y cuando hablamos de mí, en estos cuatro casos. Entonces usamos she was, he was, it was, I was. Con estos tres pronombres usas were y con estos cuatro was. Ahora, si en lugar de estos pronombres le pones nombres de persona, igual. Si es una mujer, igual que she. Si es varón, igual que he. Si es un objeto, it, ¿no? Ya. Ahora, si hablo de mí, obviamente voy a hablar en primera persona mi nombre. Si acá dice nosotros, ahora no quiero usar nosotros, puede ser tú y yo, porque tú y yo somos nosotros. Sigue siendo were, ¿no es cierto? En lugar de ellos voy a usar Paola y Eli, son ellas, es lo mismo. En lugar, yo te miro a ti, Isabel, tú. En lugar de Isabel puedo decir tú. O sea, simplemente es una cuestión de reemplazar, pero el uso de was y de were es el mismo. ¿Ok? Ya. Adelante, por favor, he visto más manos levantadas. Perdón, una preguntita más que me dejó respecto al was y el were. Nuestro médico, ¿en qué entraría? Por ejemplo, había un ejemplo de nuestro médico y no supe dónde meter el was, were. No, es que nuestro no corresponde acá. Pero teníamos un ejemplo de nuestro médico, entonces no supe qué tenía que poner was o were. Profesor. Ok, te entiendo, está bien. Cuando dices our doctor, nuestro. Así, ¿no es cierto? Eso quiere decir nuestro médico o nuestro doctor. Sí. Cuando decimos nuestro médico, o es él o es ella, pues. Nuestro médico es varón o es mujer. Entonces sigue siendo como he o como she. Y por lo tanto, nuestro doctor was, siempre. Si digo nuestra mamá es ella, es como she y sigue siendo was. Ahora, si digo nuestros papás, ya no sería was, sería were,
porque nuestros papás son como ellos, es como they, y con they funciona were. Así vas a poder diferenciar. ¿Ok? Ok, gracias. You're welcome. Ahora sí vamos a más preguntas. ¿Quién quería preguntar? Profesor, Mabel, a ver. Mabel, Inés, Andrea. profesor, una consulta. Acá en el ejercicio, justamente en uno de los ejercicios de la lección 2, creo que es, me sale el das y el do, pero me sale como, bueno, decíamos que el do y el das era para interrogantes, Ajá. pero acá me sale como hace, como el verbo hacer. Ya. Ujú. Muy bien. Atiendan, por favor, todos. Esto que ha preguntado su compañera es muy facilito, pero requiere atención extrema. Dejen de hacer todo y atiendan, por favor. Habíamos hablado que la palabra do es un auxiliar. Quiere decir que no tiene significado, pero que sirve para hacer preguntas. Do you like, ¿te gusta el fútbol? Do you like soccer? Ya. A esto respondo yo de la siguiente forma, ¿no? Yes, I like soccer. Si fuera afirmación, entonces yo digo, sí, a mí me gusta soccer. Me gusta el fútbol. I like soccer. Y si fuera negativo, diría, no, I do not like soccer. Hasta aquí es lo que se te ha explicado, lo que hemos aprendido, etcétera, etcétera, etcétera. El do usamos para preguntar como un auxiliar y también usamos para negar como un auxiliar. Pero si ustedes se fijan, en la afirmación no existe el auxiliar, ¿no es cierto? No es necesario. Yes, I like soccer, no existe el auxiliar. ¿Qué pasa si en una oración o en un texto o en un ejercicio encontramos el do, pero en afirmación? Digamos, yes, I do aerobics. Cuando el verbo do no trabaja como auxiliar, o sea, para preguntas ni negación, y si lo encontramos en una afirmación, en ese caso el do está funcionando ya no como un verbo auxiliar, sino como el verbo principal de la oración, que significa hacer. Es el verbo hacer. Entonces, yes, I do aerobics. Sí, yo hago aeróbicos. Entonces, cuando el do no está, o más bien, cuando lo usamos en pregunta y en negación, funciona como un auxiliar. Cuando es auxiliar no tiene significado. Pero cuando lo vemos en una oración afirmativa, donde se supone que no debe haber auxiliar, entonces ya no es un verbo sin significado, sino que significa hacer. Yo hago aeróbicos. Ahora, en una oración podrán en algún momento cruzarse el do como auxiliar y el do como verbo principal. No es común, pero puede darse el caso. Voy a poner aquí el ejemplo.
Digamos, yo le pregunto a alguien, ¿do you do yoga? ¿Tú haces yoga? El primer do está funcionando como auxiliar, ya que esta es una pregunta. Pero el segundo do está funcionando como el verbo principal de la oración y significa hacer. Entonces traducimos, ¿tú haces yoga? Do you do yoga? Y para afirmar exactamente de acuerdo a lo que hemos aprendido. Yes, I do yoga. Sí, yo hago yoga. El do está trabajando como el verbo principal hacer. No necesita otro do porque la afirmación no necesita del auxiliar. Y la negación, ¿cómo sería? Sería no, I do not do yoga. Yo no hago yoga. En la negación, el primer do está funcionando como auxiliar y el segundo do está como el verbo principal de la oración. Ahora sí, eso es lo que has debido encontrar en el ejercicio. Exacto, teacher. Lo mismo es con el das. Exactamente lo mismo con das. Ahora vamos a poner un ejemplo con das. Vamos a decir, does he do karate? Él hace karate. En inglés, por si acaso, para las artes marciales y los aeróbicos siempre usamos el verbo hacer. No usamos practicar, no, sino hacer. Does he do karate? Él hace karate, él practica karate. El primer das es el auxiliar y el do es el verbo principal. Entonces, si él hace karate, va a decir yes. Oh, vamos a hablar de él. Yes, he does. Sí, él hace karate o practica. Y en la negación pondríamos no, he does not do karate. El does está como auxiliar y el do está como verbo principal. Esa es la explicación. Teacher, el das también llega a ser un verbo, ¿no? El does es un verbo que cumple doble función. A veces lo usamos como un auxiliar sin significado y a veces lo usamos como el verbo hacer cuando cumple funciones de verbo principal en una oración. Para que te des cuenta, en la pregunta y en la negación, el primer do o das es el auxiliar y si hay otro do o das es el verbo principal. Pero es muy raro que digamos en una oración entren los dos, ¿no? Entonces, en la plataforma, en alguna conversación les han puesto los dos. Es como decir, a ver, les vamos a poner el más complicadito. Pero pocas veces, digamos, o sea, no es de un uso muy frecuente. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿O ha quedado despejada la duda? Adelante, vamos a pasar entonces a Mabel, Inés y Andrea. Mabel, ¿ya preguntaste? Ok. Sí. Inés, Sí. entonces, y después Andrea. Adelante. Sí, profesor. Bueno, yo tenía de hecho dos, un comentario y el otro es una pregunta. La pregunta es, profesor, ¿cuándo utilizo go y goes? Porque vi que había en la alternativa el goes.
Y lo otro, profesor, era que vi que algunos ejercicios, bueno, he estado desarrollando los ejercicios y hay ejercicios que son más de 10. Entonces, por ejemplo, en el enunciado utilizan la A en imprenta, pero ya en el ejercicio el A está como si fuera en carta. Y el problema es como son varios ejercicios y está todo cronometrado. Entonces, por lo menos yo tuve que se llama el problema de que lo vi como, digamos, por ejemplo, el verbo venir, come. Y como usted nos ha dicho que no podemos utilizar, digamos, en la pregunta did 2 veces en pasado, ¿no ve? Entonces yo lo vi como presente, pero vi que yo luego al mirar bien la palabra era a, pero debido a que ya o sea, en la pregunta del enunciado está como la a, o sea, la a parece más, o sea, también parece o. Entonces me di cuenta que la a imprenta solamente está para darnos el ejercicio. O sea, o sea, vi que Claro, se es nos hace como una complicado. referencia, es una referencia. Sí. Sí, como son varios ejercicios, profesor, yo por lo menos o sea, me confundí con la O, la A, o sea, me pasó con hermano, con hermana, porque parecía más hermana que hermano, o, bueno, no sé, tal vez es también por el tema del Pero tiempo, digamos, que estamos más ya, ocupados de... Sí, pero eso, la profesor. plataforma no te va a aceptar si es una respuesta equivocada. Sí. Ahí te puedes dar cuenta. Ya. Ahora, en el otro caso de go y goes, ¿no es cierto? Ya. A ver, habíamos dicho que en general la regla es que cuando hablamos de mí, de ti, de nosotros y de ellos, el verbo va en su forma básica, o sea, trabajar. Digamos, a ver, yo trabajo, ¿eh? I work. A ver, no vamos a poner todo de go, para el tiempo, para que alcance para despejar todas las dudas. Cuando hablamos de mí, yo, cuando hablamos de ti, you, cuando hablamos de nosotros, we, y cuando hablamos de ellos, decíamos que el verbo va sin S, nunca se pone la S, digamos, I work, you work, we work, they work, ¿no es cierto? Yo trabajo, tú trabajas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también decíamos que cuando en la oración hablo de ella, cuando hablo de él y cuando hablo de eso, ahí el verbo en presente, solo en presente, el verbo termina en S. She works, he works, it works. Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el go? Lo mismo, si el verbo go es el verbo ir. Yo, tú, nosotros y ellos. Hasta ahí no hay problema. I go, yo voy, you go, tú vas, we go, nosotros vamos, they go, ellos van. Ahora, ¿qué pasaría con ese verbo si usáramos ella? Usáramos él y usáramos eso. En teoría, tendríamos que aumentarle una S y sería así, goes, goes. Pero fonéticamente no suena bien, ¿ya? No suena bien. Entonces, por ejemplo, she goes, he goes, ¿no? Entonces ahí el inglés le pone una regla y le dice, en este verbo no va a ser S, sino va a ser E y S para tercera persona. O sea, para ella, she goes, ella va. Para él, he goes. Y para it goes. Pero esta es una excepción que se hace con este verbo que no suena bien. Con los demás no hay problema. Esa es la respuesta. Andrea y después Paola. Profesor, yo tengo varias dudas. La primera era justamente la que habló la compañera, es el problema de que nos ponen varios adjetivos posesivos en was, were, y no hemos llevado, o sea, no domina, bueno, yo particularmente no domino, y como or nos muestran o sea, y otras nuevas palabras que nos cuestan en ese momento, y como dicen, es por tiempo, tenemos que interpretar porque tenemos que saber el contexto, ¿no? Entonces, yo justamente esa parte
como mi esposo sabe más inglés, le dije, a ver qué pasó, porque mostré lo que he fallado y me dice, pero es que aquí dice, ¿quién es el enamorado de tu amigo? O sea, él, no eres tú. O sea, porque ese momento estamos así medio que la cabeza nos quiere, Ya. yo por ahí fallé bastante. Y justamente como usted dice, la tercera persona ya es was y were los demás, ¿no? Pero como le digo, justamente en estas oraciones. Esa es una de mis dudas, profe. Y luego les digo las otras a Ya. medida que A me ver. vaya aclarando, por favor. Bueno, los posesivos, que así se llama gramaticalmente a lo que te refieres, los posesivos, porque no es uno, son varios. Eso está en los módulos posteriores. Es por eso que no puedo, digamos, enseñar lo que todavía no corresponde al módulo, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es que, digamos, el vocabulario sí trae las traducciones, aunque no te enseña, digamos, la teoría gramatical, pero te trae ya las traducciones. Entonces, lo que podríamos hacer en esos casos, para no complicarlos, es aplicar el sentido común, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, my mother, mi mamá es ella. Y si es ella, en pasado voy a usar was. O por ejemplo, si yo digo el automóvil, the car. El automóvil es it, porque el it es para las cosas, y el it funciona también con was. Si yo digo Profesor, our, no sé si yo le podría dictar la oración que había, porque le he a hecho ver, ha sacado, porque justamente era la última pregunta del examen, adelante faltaba Andrea. poco. Dice, our sons party, y ahí deja un espacio, really good, ¿no? Entonces, Our tones. sons, S-O, Our son. sons. Our sons. Porque ella también nos está hablando que es de ellos, algo así, ¿no? Entonces, oye, en ese momento, ¿no? Party, ahí nos da el espacio para poner was o were, y really good nos pone. Ya. Y yo, la verdad, como faltaba minutos y our sé que es, digamos, de nosotros, we, puse were, así rápido, porque en ese Ya. momento, ¿no? Entonces. Ok. Ya. Our son's party quiere decir la fiesta de nuestro hijo. O sea, estamos hablando de él. Y si estamos hablando de él, obviamente aquí debería ser was. La fiesta de nuestro hijo, ni siquiera estamos hablando de nuestro hijo, estamos hablando de la fiesta. La fiesta es it, porque es una actividad. La fiesta de nuestro hijo was really good. A ver, en esos casos en que, digamos, hay una estructura gramatical que nosotros todavía no la hemos aprendido, porque el programa está diseñado por etapas, ¿no? No te trae lo que todavía no conviene. Entonces, vamos a poner una solución. Cuando tengan ese tipo de dificultad y nuestra clase no esté muy cercana, porque es de aquí a 2 días, vamos a usar el grupo del WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, a través del grupo de WhatsApp me hacen llegar su duda y vamos a despegar inmediatamente. ¿Ok? Ya. Ok. Ya. Ahora era ¿hay algo más? Sí, ahí sí. Luego, la otra, Profesor, bueno. Ay, perdón, antes de que pase, profesor, este sons, disculpe, o sea, es para decir que, o sea, el hijo, porque a mí también me quedó, o sea, sabía, bueno, dije, son debe ser hijo, pero ese apóstrofe sons, o sea, es para decir que son sus hijos. Eso no sé si podría aclararnos, Ya. por favor. Claro que sí. Inés, vamos a poner tu nombre, ¿ya? No te vas a enojar.
le pongo un apóstrofe y digamos le pongo un objeto, house, y eso quiere decir la casa de Inés, o sea, indica pertenencia. Inés house, la casa de Inés. Por eso en la oración cuando decimos son's party, son es hijo, party es la fiesta del hijo, ¿no? Entonces vamos a poner acá, son, apóstrofe, esta es la fiesta del hijo. Inés house, la casa de Inés. Espera, vamos a hacerlo un ratito aquí. Ya. Inés house, la casa de Inés. Son's party, la fiesta del hijo. Ahora supongamos que Mabel tiene su oficina. Entonces, Mabel's office. El apóstrofe y la S cuando va después del nombre de una persona indica posesión, pertenencia. La casa de Inés, la fiesta del hijo, la oficina de Mabel. Pero como les digo, esto pertenece a un módulo posterior donde vamos a ver todos los posesivos. Es por eso que no se les ha enseñado. Ya. ¿Alguien más estaba? Mabel. Mabel, ¿querías preguntar algo? ¿Fuera tu mano, la mano levantada de la anterior participación? Mabel. El anterior era profesor. Ya. Entonces, a ver, Paola primero, después Benjamín y otra vez Andrea. Sí, de mí era corto, profesor. Tengo la duda con un verbo, con el verbo arrive o arrive, algo así se pronuncia. Arrive. Aquí en Word es fácil, ¿no? Aquí en la tercera persona le pongo works, pero he visto que en arrive le ponen de. ¿En qué verbo se pone de? Ya. A ver. Este es el verbo que tú dices, ¿no? Es el verbo llegar, arrive. Sí, arrive. Ahora, este es el pasado, arrived. Presente, pasado. Es porque en este módulo 2, lo principal es, estamos trabajando los tiempos pasado y futuro. Arrive, llegar, y arrived es el verbo llegó. Todavía no vamos a entrar de pleno a los verbos, todavía no les he mandado listas, nada, ¿ya? Porque primero estamos aprendiendo cómo se construyen las oraciones, cómo se arman, y luego recién vamos a entrar a aprender los verbos, quiero decir cuántos, etcétera, etcétera. Por eso en las oraciones o en el vocabulario siempre te ponen presente y pasado para que tú puedas diferenciar y hacer tu ejercicio. Esa es la duda. Mabel, ya. ¿Qué más? ¿Quién más? Profesor, Ya. lo siguiente, por ejemplo, en uno de los exámenes estaban preguntas donde, bueno, supongo que era por el serán, porque decía, ellos serán amigos. Sí. Deduje por los cuadraditos que hay, pero ya nos mete they will be. Y quisiera Claro. que esa parte nos podría reforzar en la cuestión de be, que bueno, que es el verbo to be, ¿no? Pero como le digo, hay cosas en los mismos exámenes que no está dentro de lo que estamos avanzando, o sea, que nos ponen esa cierta dificultad.
al Ya. momento de responder, ¿no? Esa es una, profe, tengo dos más posteriores, porfa. Ya, ok, vamos a hacerlo rápido porque el tiempo nos va a comer. Aquí. Vamos a partir de esto. El verbo ser o estar en inglés se escribe be. Ese es el verbo. Eso significa ser o estar. ¿Ya? Digamos que es el verbo en su forma natural, en su estado natural. Por eso, en futuro, sería I will be. Yo estaré o yo seré. I will be. Es lo mismo que, digamos, decir, el verbo trabajar es work. Entonces, yo trabajaré, I will work. ¿Ya? Entonces, este es el verbo ser o estar en su forma natural. Ahora, en las oraciones, quiero decir, cuando conjugamos el verbo, cuando ya conjugamos el verbo ser o estar, en tiempo presente, solo en presente, este verbo to be se escribe o se puede escribir de tres formas diferentes. Are, am, is. De ahí viene you are, I am, he is, I am, you are, he is, she is, pero solamente es en presente. Entonces, cuando tú dices ¿por qué con el will usamos be? Porque el will es futuro. Entonces, no podría usar en futuro ni are, ni am, ni is. Y tengo que usar solamente be. I will be. Yo seré, yo estaré. Esa es la explicación. ¿Qué más, Andrea? Profe, de ese mismo, en una pregunta dice, ¿será él un ingeniero? Mi pregunta es, will he be, pero aquí estamos poniendo be después del pronombre, ¿no ven? O sea, esa parte, Ya. no sé si... Eso se debe a lo siguiente. A ver, la oración, si tú recuerdas cómo se les enseñó, por ejemplo, I will be a doctor. Ya, vamos a usar tu profesor. Yo seré una doctora. I will be a doctor. Doctor. La regla del futuro decía que para poner esta oración en presente se cambia de lugar. En lugar de I will, primero pongo will I. Solo eso cambio. I will I. Y el resto ya no se cambia, solo se escribe tal como está escrito. Ya, profesor. Will I be a doctor? ¿Seré doctora? Digamos una pregunta cuando estabas en el colegio todavía. Vino María a las Will I 7. be a doctor? Sí. Y la negación. Ya. I will not. Oh. Y el resto solo es copiar. I will not be a doctor. Bueno, así ya pues, doctor, profesor. Otra cosa, ¿no? Sí, Ya. muy diferente. Muy bien. Ya. Profesor, una última, por favor. Ya. ¿En qué casos cuando está con el sujeto, que siempre tengo una duda, siempre, bueno, cuando dice, por ejemplo, tú estás estudiando inglés, bueno, estás estudiando en inglés algo, pero ya tiene la en, o en este caso in, pero hay otros donde te dice el libro es negro y tienes que cambiarlo. ¿En qué tiempo puedes cambiarlo? Porque ya cuando escribes, ya no pones el libro negro, sino black book, ¿no? No sé. Esa sería la última pregunta, profesor. Ya. Ok. ¿Te gustan los superhéroes? Seguramente, ¿no? De niña has visto harto. ¿Le decía Superman o Man Super? Superman. Superman. A ver. Superman.
El superhombre. ¿No ve? Ya. Entonces, cuando decimos Superman, el super viene a ser el adjetivo, el que califica. ¿Cómo es el hombre? Es un superhombre. Este es el adjetivo. Y el man viene a ser un sustantivo. En inglés, con una N vamos a abreviar, ¿ya? Porque en inglés se dice noun, nombre, ¿no? En lugar de sustantivo. Entonces, en inglés, primero va el adjetivo y después el sustantivo. Siempre. Entonces, cuando yo digo Spider-Man, el hombre araña, exactamente igual. Este está como adjetivo, porque está describiendo y definiendo cómo es el hombre, y este está como el sustantivo. Ahora, cuando yo quiero decir, digamos, el libro negro, entonces utilizo black book. ¿Por qué? Porque el color es el adjetivo, es el que describe. Y el libro es el sustantivo. Entonces, en inglés, al revés de español, primero va el adjetivo y después el sustantivo. Primero el adjetivo, después el sustantivo. Por eso es que se escribe black book y no book black. Porque el orden es al revés que en español. Entonces te vas a acordar siempre de esto, ¿no? Blue jean o jean blue. ¿Voy a comprarme un jean blues? Nunca, ¿no? Siempre decimos blue jeans. Porque los colores son adjetivos. Y la prenda, el objeto, es el sustantivo. Por eso. Es porque en inglés está, y ya, lo que pasa es que todas estas cosas están en módulos posteriores y si yo, por eso es el peligro, ¿no? Si en la clase donde no hemos avanzado les meto todas estas cosas, es posible que en lugar de aclararse van a hacer un rollo, porque son cosas que todavía no vienen, o sea que lo vamos a dejar acá. Simplemente como un conocimiento general. Profesor, de esto lo que le estaba diciendo, por ejemplo, la casa es grande, digamos, esta casa es grande, entonces yo tendría que poner this big house, ¿no ve? Pero en el caso, por ejemplo, que en otros he visto en unas oraciones, dice this house is big, le pone is. Claro, porque lo que te acabo de explicar es simplemente cuando estás la frase, no dentro de la oración, solamente el uso en gramática, primero el adjetivo y después el sustantivo, como frase. Ahora, si tú pones esa frase dentro de una oración es otra cosa. Tendrías que poner the house is big. La casa es grande. ¿Por qué? Porque una oración expresa una idea completa. Mientras que una frase no es una idea completa. Simplemente, en este caso, lo que te acabo de explicar es una descripción. ¿Quién es ese? Superman, ¿no? Spider-Man. ¿Cuál es tu libro? The Black Book, ¿no? ¿Cuál es tu prenda favorita? My Blue Jeans. Solamente es una frase. Pero si yo quiero usar ya una descripción dentro con una oración completa, entonces sería the house is big. La casa es grande. Ahora te lo voy a poner lo mismo. Si ya no quiero expresar una idea completa en una oración, simplemente una descripción, ¿no? ¿Qué clase de casa vendes? Un big house, una casa grande. Solo es una descripción. Y lo otro es la idea completa. Thanks, profesor. Ya, pero no vamos a adelantar cosas para no hacernos complicar. A ver, mi recomendación para los estudiantes, está bien, digamos que está bien estas preguntas, pero abóquense a estudiar
las estructuras que les dan puntualmente para cada lección y para cada módulo, ¿ya? Eso es lo que es importante. Lo demás, si quieren, está como un complemento, como un relleno que en posteriores clases se va a desarrollar como tema o lección. ¿Hay alguien más que quiera? Habían 3 estudiantes que querían preguntar. A ver. Ahora sí, ya he dejado de compartir, entonces ahora pueden levantar la mano o hacerme la pregunta directa o la duda. Profesor, en el chat le están preguntando. A ver, hay un chat. Ya. Voy a volver a repetir el has y el have, a pesar que ya lo hicimos en la anterior clase. Tienen que sacarse nomás un poquito de tiempo entre sus ocupadas actividades para ver la clase en repetición, ¿no? Ahí habíamos hablado del have y el has, pero voy a volver a explicar. Easy, tranquilos. Por ejemplo, ellos tienen una fiesta. They have a party. Do they have a party? Ellos tienen una fiesta. Ellos no tienen una fiesta. Hasta ahí esa es la oración, afirmación, pregunta, negación, ¿no es cierto? Tiempo presente. Quiero decir lo mismo, pero esta vez quiero hablar de él o de ella. En este caso voy a hablar de ella. Ella, sabemos que cuando hablo para ella en tiempo presente, mi regla dice que debo aumentarle una S al verbo, ¿ya? Entonces debería ser así, ¿no ve? She has a party. Pero ya les expliqué que hay algunas pronunciaciones de los verbos que los que se encargan del estudio del idioma en detalle se dan cuenta de que she has no suena bien, o sea, es una S que el sonido hace que la oración no sea muy clara. She has a party. Entonces, igual que en el caso de go y de goes, para que la pronunciación sea más agradable y clara al oído, en lugar del has solamente ponemos has, pero sigue siendo como una excepción, solamente para pocos casos, la mayoría no. Ella tiene una fiesta, por lo tanto have y has significa lo mismo, tener. ¿Y cómo sería la pregunta? Como estamos hablando de ella, entonces, does she, como ya estoy usando el does, entonces ya no hay necesidad de volver a repetir el has, sino lo pongo en presente, ¿no? En su forma afirmativa. Does she have a party? Ella tiene una fiesta. Y la negación, ella no tiene una fiesta. She does not have a party. Ella no tiene una fiesta. Entonces, respondiendo puntualmente a tu pregunta o despejando tu duda, en algunos verbos como el go o goes, have y has se hace esta excepción, pero es con un motivo, es excepcionalmente. En la mayoría de los otros verbos se sigue la regla. ¿Algo más?
Bien. Profesor, acotando ahí mismo, hablando de have y has, en cuáles se usa has y cuándo se usa have? Ya, perfecto. Usamos el verbo have cuando en las oraciones hablamos de mí, de ti, de nosotros y de ellos. Para I, you, we y they voy a usar have. Y voy a utilizar has cuando hable de ella, cuando hable de él y cuando hable de eso. ¿Ok? Ya. En ese caso have y en ese caso has. Voy a hacer un anuncio y voy a asignar una actividad y por eso quiero preguntarles si hay algo más. Tendríamos como unos minutos, unos 5 más para algunas otras dudas o si algo no está claro. Y luego voy a pasar a usar los últimos 5 minutos. Adelante, Sergio. Gracias, profesor. De los ejercicios, bueno, ya se había hablado bastante, pero yo tal vez, profesor, podría usted sugerir que en la plataforma se utilicen mayúsculas en la redacción que se está haciendo y no minúsculas, porque por lo menos a mí me ha pasado también que no se podía leer algunas palabras. Por ejemplo, en el caso de hermana, hermano, y la sonaba como, entonces, ¿Ya? por esas situaciones que había que repetir el ejercicio. Y bueno, capaz ya había otro error después y como bien decían, el tiempo nos estaba consumiendo, entonces sugerir que se pueda anotar la redacción en mayúsculas. Ya. Eso, profesor. Muy bien, Sergio. Entonces, primero, o sea, de la plataforma, enteramente, el 100% está encargada la LIC Beatriz, pero yo puedo manifestar su inquietud. Entonces, yo inmediatamente mañana voy a hablar con ella y le voy a decir, porque ella es la que puede modificar, ella tiene acceso a la plataforma, cada uno tiene una función y ella es la encargada de la plataforma. Entonces, voy a sugerirle, voy a decirle a los estudiantes, necesitan que las oraciones estén claramente escritas y por eso que las pueda poner en mayúscula. Ya, entonces ella me dirá si se puede. Eso es una cosa más técnica, no sé. Voy a preguntar y voy a responderles a través del chat y voy a decirles, ok, se cambió, no se pudo o algo. Pero Profesor, sería interesante también que ustedes, porque sí ustedes como estudiantes, cuando tienen un problema de plataforma, pueden ustedes directamente a través de un correo hablar con ella, manifiéstenle eso. Todo Está lo bien. que son cuestiones de plataforma, ella tiene que responder. Entonces ustedes pueden mandarle la misma inquietud y si sumamos a lo que le voy a decir, entonces eso va a ser mejor. Adelante, Inés, Andrea. sí, profesor. Respecto a eso, yo ayer en la noche, de hecho, le escribí porque el ejercicio 7, por ejemplo, profesor, son 25 preguntas. Entonces, como mi compañera Andrea decía, o sea, nos estamos concentrando en intentar, digamos, ponernos en contexto, pero hay cosas Ya. como las que nos enseñó hoy, digamos, de los pronombres posesivos, o sea, intentando asociar, digamos, los pasados. Entonces, al estar cortos de tiempo, como dice el compañero Sergio, o sea, nos vemos, nos confundimos, o sea, matamos, digamos, una posibilidad con cosas que tal vez pudimos haber hecho bien, pero como le digo, por lo menos yo he tenido más conflictos con la A, ¿Qué te pero le he dijo? escrito. No me ha respondido, porque yo le escribí justamente ayer por las 7, 8 de la noche del correo, pero no me ha Ah, respondido no. tal vez si usted me dice Domingo algo en la más. noche, Ah, uy, ya debía estar ocupada. ya. Ahora era que le escriban. Ahora después de clase escríbanle un correíto. Pero de todas maneras yo voy a directamente plantear mañana eso. No te preocupes. Ya. Gracias, profesor, mil Ok. gracias. Andrea.
Profesor, lo mismo que dijo Inés, yo particularmente no he hecho todavía el examen final, porque tengo que prepararme, porque el último ejercicio que hemos hecho, justamente ese de Wasware, me ha tomado tiempo, que no pude responder 3 y ya se fue el tiempo, porque tenía que ver el contexto de la oración. Y bueno, yo, al igual que como acaba de decir, voy a hacer una carta en la que los ejercicios se vaya de acuerdo al vocabulario y la gramática que está dentro de la plataforma de cada módulo, porque nos dan otro tipo de temario, como en este caso los adjetivos posesivos y otras palabras que no estamos manejando. Tal vez el anterior módulo sí manejaba algunas, ya las conocía, pero creo que los que han empezado de 0 les ha debido costar el anterior módulo. Entonces, a diferencia del examen final, solo tenemos un intento y sabemos que la nota para aprobar mínima es 71. Entonces, yo particularmente sí voy a hacerle la carta a la licenciada para observarles. Eso era, Pero, ¿sabes todo. qué? Te aconsejo lo siguiente, Andrea. La carta, Dime. tú sabes que la EGPPU tiene un montón de cursos, de Sí. cursos, y si mandas una carta va a ir por orden regular y te van a responder de acá a 2 semanas o 3. No, mandarle por correo directamente a la Alicia Ah, por Ochoa. correo, entonces Sí. sí. Eso sí es mucho más exacto. Ya, Profesor, acotando a lo que indican, yo he tenido un problema con la plataforma y no responden de forma inmediata. Es más, hoy he intentado hablar con la licenciada Ochoa y me responde el WhatsApp indicándome que todo está bien, que no tiene ningún problema el sistema, o sea, no asume tampoco ninguno, o sea, para ella no es, eh, ¿cómo le puedo decir? Hasta le podemos escribir por algo constructivo, pero ella no escucha. Yo tengo acá su chat, justamente tengo el número. Si quieren, a los compañeros les paso para que le notar todo esto, ¿a porque qué el tema hora, de tiempo para te nosotros acuerdas exactamente a qué hora intentaste entrar y no respondía? sí, le he escrito hoy, No, justamente me indica, me pero manda nuevamente el ¿cuándo has link, tenido me la manda todo. dificultad? ¿Hoy? El día viernes le he mandado el correo, el jueves, le he mandado el correo, entonces no me respondió hasta hoy el Es el correo. Ya. jueves. ¿El Yo también jueves a tuve qué ese hora, mismo problema. no pudiste entrar? En la noche, mandé, profesor, no sé si recuerde, mandé al grupo donde consulté que si alguien más podía entrar o no, Claro, yo te porque me había pasó durante 2 días. recomendado que hables con ella y no te respondió. O te Ah, respondió, no, pero no te me dijo que todo respondió. estaba bien. No, al chat, al correo no me respondió hasta ahora. Ya. Hoy le escribí Por si acaso, ella WhatsApp, no está tengo un en el número de chat WhatsApp. del curso, Mabel. Sí, no, La- tengo un número que es ya, exactamente de la licenciada Ochoa. ya, Si gustan, les paso para que Sí, también por ustedes favor. puedan hacerle notar el ya. tiempo y todo eso, porque De a veces todas que hagamos maneras, reclamos varias yo personas mañana, suma. yo mañana cuando hable con ella le voy a decir eso, ¿no? Que despeje todas las dudas y que se pueda comunicar con ustedes inmediatamente. O que me pase, si es que ella no puede por alguna razón de viaje, porque en la escuela la mandan a ella a ver a otros lugares, otros departamentos y tal vez esté en viaje. No puedo decir exactamente por qué no la ha contestado, pero voy a decirle yo que hay dudas que tienen que ser despejadas de inmediato, ¿ya? De todas Profesor, maneras, si hubiera alguna emergencia y no encuentran respuesta, entonces háganlo por el chat grupal. Entonces yo estoy conectado todo el momento, así que yo voy a inmediatamente hacerle llegar ya todas las inquietudes. ¿Qué más? Ya pues estoy tomando profesor, nota, pero sí, profesor, una cosita más. Por ejemplo, a mí me pasó que en el ejercicio 7, como le digo, o sea, eran 25 preguntas, pero me llamó la atención. Yo la verdad lo hice adivinando una de las preguntas, no recuerdo bien cuál era, si era la 12 o la 16, pero por ejemplo, cuando, o sea, no nos dice que hagamos en pasado, en futuro, ya uno entiende, pero, o sea, estaba en español, pero como que no nos ubicaba en el tiempo, digamos, decía como que viajamos, no estoy segura, pero, o sea, no nos daba a denotar un tiempo, digamos, si teníamos que hacer en pasado o en futuro o en presente.
por lo menos yo lo hice adivinando y al final, o sea, como que lo hice, pero digamos, como usted dijo, mandó el contenido capaz y no lo pusieron de que yo fui, porque cuando uno dice fui, o será, o pasará, entonces piensa que es en futuro, ¿verdad, profesor? O al menos también vi esa dificultad en una Ya. pregunta, que uno tenía que adivinar qué tiempo es. Ahora, en un texto, ¿no? Para seguramente una lectura de comprensión para entender qué es lo que nos quería decir. Generalmente, o sea, siempre se pone alguna palabra que nos dé la idea de en qué tiempo se está hablando. A ver, como estamos compartiendo, por ejemplo, si digamos eh, en el texto, digamos, dice la palabra now, ahora, automáticamente eso es presente progresivo. Presente progresivo. ¿Por qué? Porque cuando explicaba les decía que el presente progresivo es para hablar de cosas que están sucediendo en el momento, o sea, ahora. Entonces, ese puede ser un indicador para que te des cuenta. Cuando dice, Profesor, por perdón, ejemplo, siempre, por decir una palabra, o nunca, o a veces, esos son rutinas, es automáticamente, es tiempo presente. Entonces, en cualquier texto, esas palabras nos dan la idea de en qué tiempo se está hablando. Aparte de que los verbos también están en presente o en pasado. Otra cuestión. Si dice, por ejemplo, tomorrow, mañana, o cualquier palabra que indique futuro, automáticamente es will. Y si dice, por ejemplo, last, que quiere decir el pasado o el anterior, automáticamente eso es tiempo pasado, ¿no? Entonces también el momento que, digamos, no tengan ustedes clara la idea en qué tiempo está, busquen una de estas palabras guía, si no la entienden en diccionario y van a darse cuenta automáticamente en qué tiempo está. Isabel, adelante. No, era sobre lo que ya las compañeras habían comentado, Ya. ¿no? Que muchos de estos ejercicios, por ejemplo, el primer ejercicio que le había comentado de Was y Where, están en el ejercicio 4, que se supone que es de la anterior clase. Nuestro módulo termina prácticamente en 2 días, dice. Entonces, nuestra preocupación es que nos están dando ejercicios que parece que es para el miércoles, pero nos están dando de hace una semana. Entonces, no es que nos estamos adelantando, sino que parece que el examen fuera para el módulo 3, digamos, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, porque yo he encontrado mucha dificultad en este examen, sobre todo en el was y el where, en las oraciones que no sé si están definidas para presente o futuro, y entre ese tema de ver cómo resolver el ejercicio, me demoro y me come el tiempo, ¿no? Entonces, lo que habían comentado las compañeras, ¿no? Creo que este ejercicio lo han adelantado tanto, el was y el where, sigo diciendo, es un ejercicio 4 que pertenece a la clase 2, que se supone que ya la hemos avanzado. Entonces, cuando hago este ejercicio, yo me encuentro desubicada, ¿no? Ya. Eso, Liz. Ya, está bien, pero también no se olviden que los tiempos tienen que ser para ahora y para siempre. O sea, esos vamos a manejar todo el curso, ¿ya? Entonces, no es solamente para una clase, sino tiene que ser para todo. Entonces, lo que pasa es que en el módulo 2, el sumo, lo principal es pasado y futuro. Es por eso que en las lecciones vuelve a repetir, porque está insistiendo en que tenemos que dominar el pasado y el futuro en el módulo 2. Adelante, Andrea, y ya vamos a ir cerrando. Adelante. profesor, justamente el mismo problema que Inés tuve, solamente que por vergüenza pensé que era la única que no podía interpretar, o sea, en mi idioma, lo que es pasado y presente. Y tengo acá justamente las dos preguntas. A ver. Vino María a las 7, es una, Vino es pasado. y tú llegas a tiempo. Presente. Pero tú llegas a tiempo está como futuro. O sea, Porque vino,
Yo también tuve justo ese mismo, ahorita me ¿No noté, ve? profesor. Vino María, porque me sonó a vino de tal vez presente, luego dije, no, será Exacto. pasado. Sí, Sí, yo también, la misma dificultad. Vino es pasado, viene es presente. Vino es siempre pasado. por eso She pensé que... came, ¿no es cierto? Ahora, cuando tú me dices cuál era el otro que pensabas que era futuro, tú llegas a tiempo, presente. Tú llegas, solo tú que llegaste, tú, no, eso es ya. tú llegas a Va, tiempo. saben que cuando una de estas cositas que son muy fáciles de hacer, entonces no se hagan mucho lío. Pónganme en el WhatsApp, ya, ese ratito, ¿ya? Entonces, donde esté yo, con 2 palabras te soluciono, ¿ya? Si hubiera una de esas dudas. Lo que pasa es que yo sé que ustedes tienen muchas actividades aparte de sus profesiones, su trabajo, posiblemente la familia, en fin, yo sé que es así. Pero el aprender un idioma requiere nomás de tiempo. O sea, esa es una cosa que no es, los idiomas, por ejemplo, estudiantes, no es una cuestión de, Perdón, profesor, perdón. Esta de acá que le puse, tú llegas a tiempo, ¿usted cómo lo pondría? tú llegas a tiempo. A ver, Ujú. les decía el que pongan la traducción en inglés. Sí, en inglés nos ponían ahí, había you, había arrive, will, tame, he, on y arrives. Ahí No sé si está. está. Llegas a tiempo. Puede ser you arrive on time. Exacto, esa es la respuesta correcta, pero tú llegas, o sea, yo lo asocié como futuro, you will le puse. No. Llegar siempre es Y presente. Estimada Andrea, tiene que no, recordar el como le digo, colegio, Yo lo estoy lenguaje. que igual que pasa, Andrea, profesor. sí, profesor, lo que pasa que este texto, este ejercicio 7 tenía 25 preguntas y cada pregunta tenía 4 o 5, que me volvió así loca, Alternativas. Ya, alternativas que yo ya estaba ya. así agotada Cuando esté muy mentalmente. peleaguda la cosa, un WhatsAppito, rapidito, ¿ya? Ya, Yo de profesor, donde gracias. esté te voy a contestar y te voy a solucionar el rato. No se Ya, preocupe, lo vamos a molestar porque el final parece que va a estar feo. ya. Isabel, ¿querías preguntarme? No había bajado la mano, va a disculpar. Ya. Entonces ahora voy a pasar a asignar el último trabajo para el día miércoles. ¿Ya? Como ustedes saben, a cada final de módulo tenemos un puntaje que tiene que ser de participación. Pero esta vez lo vamos a hacer más sencillo, lo vamos a hacer entre 2. ¿Ya? Participantes, entonces, a ver, ahora sí nos vemos todos. Cada uno de ustedes va a tener que buscar un compañero, ya sea por afinidad, porque se conocen o al azar, no importa, porque no van a trabajar solos. Busca a alguien, ¿ya? Van a trabajar entre 2. Y si alguien por alguna razón, no, como son impares, no puede, queda solo, puede unirse a un grupo y formar 3, pero excepcionalmente, ¿ya? Generalmente de 2 en 2, y alguien que quede suelto puede preguntar al grupo, a ver, me quedé solo, me pueden admitir en su grupo, ya. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser el trabajo? El día miércoles vamos a dedicar la última media hora de clase a hacer lo siguiente. Ustedes van a tener que hacer un trabajo de conversación, pero ya no usando el presente ni el presente progresivo porque lo hicimos la anterior módulo. Ahora van a usar pasado y futuro. Pasado y futuro. Por ejemplo, supongamos que yo trabajo con Paola, ¿no? Podría ser de esta forma, hacerle una entrevista, digamos. A ver, Paola, will you travel on vacation? ¿Viajarás en vacaciones? ¿No? Will you play volleyball tomorrow? ¿Jugarás mañana voleibol? Y ella tiene que responderme afirmativo o negativamente. Por ejemplo, yes, I will play volleyball tomorrow. O no, I will not play volleyball tomorrow. Si es pasado, le puedo preguntar a Eli,
Did you go to the supermarket yesterday? ¿Fuiste al mercado ayer? Y ella tendría que decir, yes, I went to the supermarket, etc. Esa puede ser una modalidad, preguntas y respuestas. La otra puede ser que cada uno ya no haga preguntas, sino cuente algo en futuro y en pasado. Digamos, yo puedo contar, a ver, Gonzalo, ¿qué hiciste el fin de semana? Ok, I watched TV, ¿no? Miré televisión. I cleaned my apartment, ¿no? Limpié, ordené mi departamento. I went to the supermarket, fui al supermercado. O sea, puede contar cosas en lugar de preguntar, en futuro y en pasado. O sea, tienen que usar futuro y pasado, pero la modalidad ustedes libres, escojan cómo quieren hacer. Escojan un compañero y empiecen a... esta noche tal vez puedan escoger directamente y ponerse de acuerdo internamente, a ver, de esto vamos a hablar, etcétera. Y así el día miércoles hablamos un poco, ¿ya? Esa va a ser la actividad para el día, la última media hora del día miércoles. Bueno, ya, Mabel Luna, ese es el teléfono de la LIC Beatriz, el que han puesto. Ese es el número, Ya. profesor. A ver, 606-87939, ya. Muy bien. Ok, entonces ya saben, cualquier cosita que sea muy complicada, entonces me escriben un WhatsApp para que salgan de duda. Hasta el día miércoles. Recuerden que el día miércoles todavía vamos a tener una clase, ¿ya? Y recién a las 11, hasta las 11:50 van a tener oportunidad de entregar sus últimos ejercicios, ¿ya? Por si acaso. Good night and see you. Y nos vemos. Hasta la próxima. Goodbye. Good night, profesor. Good night. Good night, profesor. Good night, professor. Good night. Que les vaya muy bien. Profesor. Good night. Good night, Patricia, Yolanda, Elizabeth, Paola, Eli, Sergio, Jimena, Gerson, Jacqueline. Good night, professor. Guillermo. Thank Good you. night. Good night, Sergio, Daniel. Good night, Abel. professor. Good night, Patricia. Ya. Chao a todos. Chao, chao.